Te doy gracias a Dios que esta enseñanza está dándose. Si este es el credo apostólico o el credo de los apóstoles. Nuestro pastor decía en la primera sesión de una manera, una ilustración muy acertada, a mí me pareció de mucha riqueza el interpretar las primeras frases, creo, Dios Todopoderoso, como estas primeras notas de la quinta de Beethoven. Pam, 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 pam. Comienzan llamando la atención, espabilando a muchos. Y el credo apostólico, hermanos, comienza con grandes profundidades, declaraciones muy sólidas y va avanzando en estas notas fuertes. Y creo yo que aquí es en lo que nos toca hoy, comienza el segundo movimiento de esa sinfonía del credo apostólico, con una gran distinción. Y dice nuestro credo: creo en Jesucristo, su Hijo unigénito, Señor nuestro, que fue concebido por el Espíritu Santo. En este punto, hermanos, el credo apostólico ha sacado de un solo golpe a la visión judía. Hasta aquí los judíos e incluso los musulmanes podrán decir amén con nosotros: creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Eso lo compartimos. Pero en este punto, hermanos, sí es el meollo del asunto en la discusión del cristianismo. Si tú te pones a platicar con un judío, vas a poder llegar a grandes puntos de acuerdo, vamos a poder estar de acuerdo en muchas cosas, pero el asunto, el tema está en qué hacemos con la persona de Jesucristo. Cuando llegamos a la persona de Cristo, hermanos, Él se levanta como el Dios Todopoderoso que es, y su resplandor, el solo mencionar su nombre como Hijo unigénito del Padre Dios Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, hermanos, tira toda otra religión que quiera buscar un camino distinto a la gloria de Dios, que no sea el camino de la cruz de Cristo. El credo afirma, hermanos, con estas palabras que nuestro Señor Jesucristo no es una criatura exaltada, no es una creación que Dios hizo, pero que decidió elevarla a Él y ponerla en una condición de exaltación. No es un hombre que haya llegado a ser Dios. No es un hombre que en algún momento, mediante su piedad, mediante su vida ejemplar, mediante su conocimiento, mediante la gnosis, mediante la meditación, llegó a ser uno de los grandes iniciados y eventualmente se convirtió en un Dios. Sino nuestro credo nos dice que el Señor Jesucristo es el Hijo eterno del verdadero Dios. Entonces, hermanos, este credo que nos ha acompañado por varios siglos no comienza confesando una idea ni una experiencia, no comienza declarando una moral o una ética, sino comienza declarando a una persona que es Jesucristo. Debemos entender que equivocarnos, hermano, en quién es Cristo no es un error menor. No es un error menor, sino es un error fatal. Es por eso que el credo de los apóstoles no es una poesía devocional, no es una composición artística solamente para que suene bonito. Es una confesión de guerra espiritual y de supremacía doctrinal. Este credo surgió en el contexto de muchas herejías que estaban alrededor de la persona de Cristo. Los primeros concilios de la iglesia se dieron alrededor de quién es Jesucristo, su persona, definirlo o tratar de definirlo. ¿Es Dios? ¿Es un semidios? ¿Es un hombre que llegó a ser Dios? ¿Quién es Jesucristo? Vamos a abrir nuestra Biblia, por favor, en Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículos 18 y 20. En este pasaje, el Señor Jesús les hace una pregunta: ¿quién dicen las multitudes que soy yo? Entonces ellos respondieron: unos, Juan el Bautista; otros, Elías; y otros, que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Hasta aquí el Señor Jesús les hace una pregunta a sus discípulos por la generalidad. Les pregunta: ¿quiénes dicen los hombres que soy yo? Hoy nosotros podemos responder esta pregunta también. Y podemos decir que los hombres más ignorantes y los más necios ni siquiera creen que Él haya existido. Consideran a Jesús una leyenda, un mito, una invención humana. Pero esta idea de que Jesús no existió, hermanos, no vamos a dedicarle mucho tiempo, porque hoy en día, hermanos, los historiadores más serios se ha demostrado, hermano, una persona que sea honestamente intelectual no va a negar la existencia de Cristo. Tenemos evidencias como los historiadores como Flavio Josefo, Plinio el Joven, incluso el Corán. No sé si tú sepas que el Corán
parte de la base y de la presuposición de que Jesucristo existió. Él es llamado en el Corán Isa, así se le llama en su idioma, pero parte de que Él existió entre nosotros. Entonces hay gente que hoy niega que Jesús existió, lo cual es una tontera, es una necedad. Los más honestos intelectualmente hablando, no niegan su existencia, pero blasfeman de Él. ¿Cómo? Llamándole que todo lo que Jesús, el cristianismo es una manipulación. Dicen, ok, Jesús existió, pero Jesús nunca dijo lo que dicen que dijo. Una de las cosas que dicen es que Jesús nunca afirmó ser Dios, lo cual de nuevo es una gran evidencia de ignorancia, porque Jesús en múltiples ocasiones dijo ser Dios. Claro que no lo dijo en términos occidentales de esta época. Él lo dijo en código, en clave, al llamarse a sí mismo el Hijo del Hombre, al decir que Él era antes que Abraham, en distintos momentos. Otros dicen que Jesús era un mentiroso, que era un charlatán, que ni siquiera Él creía lo que decía. Otros dicen que no era un mentiroso, sino que era un loco, que sí se creía lo que decía, aunque no sabía lo que decía, que decía disparates. Algunos otros dicen que Él fue solamente un revolucionario, que sus fines eran meramente políticos, obtener algún beneficio, como los políticos, ¿no? Que dicen venir servir al pueblo, pero lo que hacen es servirse del pueblo. Otros, un poco más aventurados, dicen que Jesús fue el primer comunista. Es decir, que Jesús era solamente un ideólogo, un hombre que tenía ideas, y si hubiera sido comunista hubiera sido una mala idea. Sin embargo, hermanos, los más sensatos de los incrédulos le conceden y ellos pueden aceptar a Jesús como un sabio, como un gran maestro, como un filósofo, como uno de los grandes iniciados, según este libro, así hablaba Zaratustra. Otros dicen que fue un gran humanista, otros dicen que fue un mártir, otros incluso pueden llegar a decir que Él fue el más grande de todos los hombres. Suena muy bien, muy wow, estamos de acuerdo y parcialmente de acuerdo. El Islam dice que fue un profeta de Dios. El budismo le llama como un ser despierto, con una conciencia abierta al universo y como un gran maestro de verdad, pero nunca como Dios. Todos están igualmente perdidos. Aunque tenga una buena opinión de Cristo como un gran maestro, un gran sabio, si no cree en Jesucristo como Dios, está perdido. Solo el entendimiento de Jesús como el Hijo de Dios trae vida, hermanos. En su contexto, los discípulos contestan lo que la población creía de Jesús, que era un gran maestro, un profeta. Algunos lo definen como Juan el Bautista, como Elías, otros dicen alguno por ahí, uno de los otros que habían muerto. Podían creer que un profeta fallecido podía resucitar, pero no veían a Cristo como Dios. ¡Qué tremendo! Ellos creían en Dios, puesto que creían que un profeta podía resucitar, pero decían, sí hay un Dios, pero no es Él. Y así hay mucha gente hoy en día. Pero la pregunta que al Señor le interesa, lo que a Él le interesa es conocer el pensamiento de los suyos, de sus discípulos. ¿Qué opinión tenían sobre quién era Él? En contraste con el pensamiento secular, estaba evaluando el entendimiento de su iglesia sobre Él. En esta mañana, hermanos, seguiremos esta intención de nuestro Señor y haremos el contraste, este contraste. Y a través del credo apostólico nos ayudaremos para recordar y responder la pregunta directa que el Señor, que el Maestro Jesucristo nos hace hoy a los que estamos aquí. ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Y vamos a ir avanzando sobre algunas de las frases de nuestro credo, de esta frase del credo. Hoy estudiaremos, creo en Jesucristo, su Hijo unigénito, Señor nuestro, que fue concebido por el Espíritu Santo. ¿Ok? En primer lugar, dice, creo en Jesucristo. Este creer, hermanos, no es un creer meramente intelectual. Los reformadores entendían la fe, la creencia, como un proceso en tres fases. Quiero que notes que ellos estaban definiendo la fe de esta manera porque venían del catolicismo romano, donde la fe era sentarse a escuchar a un señor hablar en latín, una lengua que no entendían,
cantar en latín una lengua que no entendían y llevar su dinero creyendo, y era la feligresía, ¿no? Van muy felices, pero no entendían nada. Los reformadores, buscando salir de esa fe ignorante, definieron la fe en un proceso de 3 etapas. La primera de estas era la notitia, que era el conocimiento en la mente, la información. La segunda era la sensus, era cuando bajaba un poquito más al corazón. Esa información provocaba algo en el pecho, ya se creía, ya había cierta pasión por ello. Y el tercer momento era la fiducia, que era la fe. Esto que es la confianza, el creer, sentir, pero caminar. Confianza como la que tú manifestaste hoy al llegar y sentarte en esa butaca sin primero probar si estaban todos los tornillos puestos, si era capaz de soportarte, si no tenía un clavo por ahí salido, un resorte que te fuera a hacer daño. Tú llegaste y depositaste tu peso en esa butaca. Esto es creer en Jesús. Creer en Dios es depositar tu peso sobre Jesús, sabiendo que Él es suficientemente poderoso para soportarte, que en Él puedes abandonarte y no creer y sentirlo, sino hacerlo. Ese es el sentido en el que Pedro habla. Creo. ¿En qué creo? En Jesús. Y aquí empieza con el nombre Jesucristo. Creo en Jesucristo. Jesucristo es la combinación del nombre de Jesús con el título del Cristo. En hebreo, Jesús es Yeshua. Esto significa Yahvé ayuda, o Yahvé es salvación. Qué interesante, hermanos, porque Jesús tuvo un nombre que era o daba unas características de Dios. Entonces Jesús era una declaración de que Yahvé, Jehová o Yahweh, como le quieras llamar, es salvación para los hombres. Le atribuye el nombre de Jesús, atribuye salvación a Dios. Como nos fue anunciado en Mateo 1:21, en el que se le dijo a María que pondría por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. En ese sentido, cuando el ángel anuncia este nombre a María, le está diciendo que este hombre llevaría a cabo la obra que solo Dios puede hacer. La declaración del nombre de Yeshua está diciendo Jehová salva. Y le dice el ángel a María que este hombre salvaría al pueblo, es decir, le está atribuyendo una función divina que desde el Antiguo Testamento Israel entendía a Yahweh como su único salvador. Ahora le dice a María, este hombre es quien salvará, es decir, este hombre es Dios. La otra parte del nombre Jesucristo es la palabra Christos, del griego ya, Christos, que significa ungido, y es un paralelo a la palabra Mesías, que significa también ungido. Este término, hermanos, Cristo y ungido, que son paralelos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, solamente lo podemos entender a la luz del Antiguo Testamento, en el que se encuentra íntimamente ligado a la unción de los reyes, de los profetas y los sacerdotes. En la antigüedad, los que eran llamados Mesías eran aquellos ungidos de parte de Dios, y eran los reyes, los profetas y los sacerdotes. Esta unción que se les otorgaba a estos hombres por un llamado especial del Señor les facultaba de autoridad, les daba una concesión espiritual, en el caso de los profetas, una habilidad espiritual para comunicar de parte de Dios, y una designación como rey. Estos Mesías del Antiguo Testamento, como pudo ser Saúl, David, Salomón como reyes, Aarón y sus hijos como sacerdotes en Éxodo 30 tuve su unción, y también los profetas como Eliseo en Primero de Reyes 9, 19 y 16, y en el Salmo 105, 15 se habla de cómo se ungían y se definen a los profetas como ungidos de Dios. Estos Mesías, entre comillas y con letras minúsculas, estos Cristos, igual entre comillas y letras minúsculas, eran una imagen imperfecta del Cristo Mesías que vendría después, el perfecto, el ungido, el único ungido perfecto y absoluto, que es Cristo Jesús. Cristo Jesús es el ungido de Dios, pero en un sentido triple. Él tiene la unción del sacerdote, del rey
y del profeta. Él es el único que cumplió esto de manera perfecta. Esto es a lo que el credo se refiere con Cristo. Entonces Jesucristo, hermanos, es una designación compuesta que afirma dos elementos fundamentales de su persona. Y esto es, número uno, su humanidad como Jesús y su divinidad como Cristo. Entonces, hermanos, nosotros como creyentes no profesamos, no creemos un mito ni una idea espiritual elevada. Creemos en Jesucristo, una persona real, divina e histórica, con nombre propio, definido. Entonces, cuando digamos Jesucristo, debemos entender que es la designación compuesta de su nombre y de su título. Jesucristo. Por eso, lo más correcto, hermanos, aunque si tú oras a Jesús, por supuesto que Él nos escucha. Si tú clamas por el Cristo, Él nos escucha. Pero Él es nuestro Señor Jesucristo. Jesús, hermano, nació, aprendió a caminar. Increíble. Es que, hermanos, hablar de Cristo es una situación increíble, increíble, hermano. El Dios eterno, el Dios omnisciente, aprendiendo a hablar, aprendiendo a caminar, aprendiendo a comer. Wow. Wow, cuánta es la humildad y la humillación que el Señor sufrió por nosotros. Él lloró, Él sufrió, Él murió, pero Él no comenzó a existir en Belén, hermano. Debemos tener eso bien claro. El credo une lo que muchos piensan separar: el Jesús de la historia y el Cristo de la eternidad. No hay dos Cristos, hermano. No hay un Cristo humano y otro divino. No hay dos ungidos. Hay un solo Señor, un solo Dios verdadero y un solo verdadero hombre. Dios es verdadero Dios y verdadero hombre. Plenitud, en su plenitud, hermano. Juan 1, que antes del pesebre ya estaba el verbo. ¿Recuerdas? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Belén no es el inicio de Cristo, es el inicio de su humillación. A veces pensamos que la más grande humillación de Jesús, y lo digo con reverencia y con respeto a mi Señor, fue ser colgado desnudo de un madero. Y sí es algo tremendo, ¿verdad? Algo muy fuerte. Pero no es así. La más grande humillación de nuestro Señor consistió en, siendo el Rey de Gloria, despojarse de su trono y tomar forma como la nuestra. El descenso que Él tuvo de su trono a nuestra condición fue mucho más dramático que un hombre siendo desnudado frente a los hombres. Hermanos, debió ser un momento dramático. Puedo imaginar a los ángeles, a los querubines, a los serafines, los seres vivientes gritando de terror al ver que Jesucristo estaba descendiendo. Gritaban tal vez: ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? El Rey Dios está bajando de su trono. ¿Qué está sucediendo? Esto nunca, en la eternidad nunca se había visto. Dios se paró. ¿Qué va a hacer? Y de repente comienza a bajar y llega a nuestro nivel, hermano. ¡Qué humillación! Por amor. Juan Calvino escribió: Cristo no comenzó a existir cuando apareció en el mundo. Él es el Dios eterno que se manifestó en carne. Entonces, cuando Cristo se manifiesta en carne, comenzó su humillación, hizo el más grande y dramático de los descensos para llegar a la estatura, a la condición miserable de los hombres y vivir el trauma del alumbramiento. ¿Has escuchado esas expresiones modernas que dicen: Jesús fue un gran líder espiritual, pero no fue Dios? Bueno, no importa quién haya sido Jesús, lo importante es su mensaje. Yo no sé quién es Jesús, pero yo voy a decir su mensaje. ¿Crees que es suficiente y correcto que un creyente diga esto? El credo nos ayuda a esto. Por favor, espero que nadie esté pensando que el credo es algo católico, romano. Si alguien piensa esto, hermano, está negando la historia de que compartimos un tronco común histórico, y tendrás que tirar tu Biblia, porque si no, tú sepas que el canon se estableció en los primeros siglos del concilio, en los concilios del primer siglo, cuando la iglesia católica éramos uno. Nosotros no nos separamos de la iglesia verdadera. La iglesia verdadera se despegó de la que se desvió, y el credo es la raíz de nuestra fe y de nuestra doctrina. Pensar que el credo es católico es tanto como pensar que el Nuevo Testamento es judaico.
¿No lo ves? El credo responde, si no es Dios, entonces su mensaje no salva. Si Jesucristo no es Dios, no tiene valor su mensaje, no tiene sentido. Ideólogos han habido muchos, filósofos hay muchos, escoge el de tu preferencia, escoge el que más te guste, no habría distinción. ¿Cuál sería la necedad de estar queriendo predicar el discurso de un hombre, de un filósofo? Escoge el que tú quieras y predícalo. No habría distinción alguna, pero por cuanto Cristo es Dios, su mensaje es elevado y es digno de ser predicado, y eso hacemos hoy esta mañana. También dice que Jesucristo es su Hijo unigénito, es decir, que no es creado, sino eternamente engendrado. Hermanos, quiero que sepas que estamos pisando terrenos del misterio. No pretendas que yo te explique ahorita qué significa eso y que lo entiendas totalmente. No esperes entenderlo, porque no lo vamos a entender. Para nosotros un engendramiento tiene un origen y tiene un fin, un término, una conclusión, un producto o un objetivo, alcanza un objetivo. Retiro la palabra producto porque la usan tan mal hoy en día. Un hijo no es un producto, es dádiva de Dios, es vida. Pero para nosotros un engendramiento es algo así, pero en Dios no es así, porque Dios es eterno y Cristo dice la palabra que es eternamente engendrado. Enseñanza que estamos estudiando nos va revelando en cuanto a Jesucristo que no solamente es el Mesías, no solamente es un hombre ungido, sino que es el unigénito Hijo de Dios. Y enseguida abordamos otros dos términos, el término hijo y el término unigénito. ¿A qué se refiere con hijo? Una vez en un trabajo me pasé cerca de 6 meses, hermano, con un compañero, un muchacho que estaba haciendo un servicio social y él era agnóstico, que es el término cobarde de un ateo. Porque dice, yo no sé, pero no es Dios, ¿no? Pero me pasé cerca de 6 meses discutiendo con esta persona. Yo iba a la casa y regresaba y me traía un librito y me decía algo y me decía otra cosa, y las horas de comida era estar allí, y fue un periodo un tanto desgastante, pero él me decía una vez en sorna en su boca y me molestó mucho, pero tuve que guardar la compostura, porque me dice, entonces, burlón y con una mueca ahí, ¿en serio crees que Jesús, y riéndose, era el Hijo de Dios? Y me puse muy serio. Y dije, claro que sí. Pero tu pregunta denota una ignorancia. Y dije, porque por supuesto que Dios no parió. Si tú estás esperando que yo piense que Dios parió, entonces habría que preguntar quién fue la madre de Jesús en el cielo. Y esas preguntas hacen desviaciones que hasta hoy algunos, que abordaremos ese punto más adelante. Venga la próxima semana, como decían. Pero por supuesto que Dios no parió. Dios no dio a luz. Dios no tuvo un engendramiento en que una semilla entrara en él y empezara a crecer, a desarrollarse y adquirir cualidades y características de algo vivo. No fue así. No, habla de que es de su propia esencia. De su propia esencia. Hasta nosotros decimos, esta es mi sangre. Y tu hijo muy probablemente no sea ni siquiera de tu tipo sanguíneo. Pero ¿por qué decimos, esta es mi sangre? Porque es mi esencia. Es parte mía. Es parte mía. La concepción judía, hermanos, en la monarquía, ya vimos que Jesús es ungido como rey, como sacerdote y como profeta. En la concepción judía, acerca de la monarquía, se consideraba al rey como hijo de Dios. Al rey se le denominaba hijo de Dios. ¿Por qué? Porque era una imagen que anticipaba al cumplimiento perfecto, una imagen imperfecta de lo que sería perfecto en Cristo. En el Salmo 2, si lo puedes abrir, en el Salmo 2, que es uno de los llamados salmos reales, porque habla de la realeza, y al mismo tiempo es un salmo de los salmos mesiánicos. Es un salmo que empata el reinado a Jesús como rey, su soberanía y su mesianazgo. Es un cántico de entronización. Este salmo se cantaba cuando un rey subía al trono, hermano. Tomemos ese contexto para entenderlo mejor. Este canto se cantaba cuando un rey subía al trono. Allí se encuentran 3 términos relacionados. Número 1, en el versículo 2 encontramos el término ungido.
Dice, se levantan los reyes de la tierra, los gobernantes traman unidos contra el Señor y contra su ungido. ¿Ok? Después en el versículo 6 nos encontramos con el término rey. Dice el Señor, yo mismo me he consagrado a mi rey. Nos habla de un rey singular, un rey particular. Este es mi rey, este es el rey que yo estoy poniendo. Y en el versículo 7 encontramos el término hijo. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y al final, ya en el versículo 12, lo leímos al principio del servicio de hoy, la exhortación al pueblo: honren al hijo para que no se enoje. Porque el hijo tiene ira. También, déjame te cuento, los atributos de Dios están en la Trinidad, completos, perfectos, absolutos. Entonces, encontramos en este salmo, de una manera muy maravillosa y hermosa, estos tres términos: ungido, rey e hijo, atribuidos a la persona de Cristo. Él es el Hijo de Dios, Él es el Rey puesto de Dios, Él es el único ungido de Dios. Por eso, hermanos, hablemos con tacto y con cuidado cuando de repente escuchamos por ahí, y espero que no lo hagas tú, ahí va el ungido, y te refieres a un maestro, un predicador, a un pastor, a un semidios. No, el ungido de Jehová es Cristo. Él es el único con la unción perfecta. Él es el único digno de ser llamado siervo de Dios e hijo de Dios. Él es el único. El tiempo de los ungidos ya no se ungen a los pastores, hermano, ya. Y si algunos lo practican, pues es como una reminiscencia y como un símbolo de una consagración, de una dedicación. Pero no en términos como los que la Biblia nos habla. El único ungido del Señor es Cristo. Amén. Entonces Él es su Hijo, su esencia, emanado de Él, eternamente engendrado. Siempre ha sido su Hijo. Dios ha sido eternamente Padre y Cristo ha sido eternamente Hijo. Cosustanciales, es decir, que comparten la sustancia, coesenciales, de la misma esencia. El segundo término que vemos es la palabra unigénito. Unigénito, del griego monógenes, genes, de genética. Una genética, una misma genética. La palabra unigénito no significa el primer creado o el primer engendrado. Algunos creen que Jesús, pues es algo, no es humano, pero tampoco es Dios. Lo que pasa es que Dios, lo primero que creó fue a Cristo. No, el término unigénito no significa el primer creado o el primer engendrado. No nos habla de turnos, nos habla que Jesucristo es único en su esencia. El término unigénito nos habla que Él es el único que tiene esta esencia, esta genética divina. Es el único en su naturaleza, de la misma naturaleza que el Padre, naturaleza divina. Él es Dios. Otra manera en que se puede entender esta palabra unigénito es que Jesús es el Ejad. En Deuteronomio 6:4 está esta famosa oración judía, el Shema, que dice: oye, oh Israel, el Señor nuestro Dios, uno es. La palabra que se traduce como uno viene del hebreo Ejad, y esta Ejad significa uno en pluralidad, es una unión plural. Esta misma palabra aparece en el Génesis, cuando dice del hombre y de la mujer, y serán una sola carne. Es una unión plural. Desde aquí ya se está revelando un poco en el Shema la Trinidad de Dios, que es uno en pluralidad. A nosotros no nos entra ese concepto, hermanos, pero al judío lo entendía claramente entendía este concepto: unión plural. Jesucristo es el Ejad de Dios, es el único. Él tiene la unicidad del Padre, es el único que comparte esta unión plural con Dios y con el Padre y con el Espíritu Santo. Esta expresión del unigénito designa la personalidad única de Jesús. Su persona es única. También designa
Su relación única con el Padre. Es el único que vive este tipo de relación, como el Señor Jesús oró: Señor, yo quiero que ellos sean uno conmigo como yo soy uno contigo. Es el único, hermano. Solo Cristo tiene esa relación, esa clase de relación especial con el Padre. El miércoles que tuve el privilegio de compartir, también les decía a la iglesia: ¿alguien sabe cuántos hijos tiene Dios? ¿Cuántos hijos tiene Dios? Uno. Hermano, pero yo, no, hermano, somos hijos adoptados, somos injertados, somos añadidos, rescatados, comprados, pero unigénito, el Hijo de Dios, solamente hay uno. Solamente hay uno. Por eso la iglesia debe estar injertada en la vid que es Él, para poder recibir esa comunicación de relación con el Padre. Sin Cristo no podríamos acercarnos al Padre. Sin Cristo no sabríamos que existe el Padre. Sin Cristo no tenemos acceso a Él. Es en Cristo, porque Él es Hijo de Dios, que tenemos acceso a relacionarnos con el Padre. Aleluya. Estamos en Cristo y en Cristo somos adoptados porque Él es el Hijo unigénito. Este tipo de relación que Él tiene, Cristo, con el Padre es única. Y también nos habla este término, el unigénito, de su única misión, o de su misión única. La misión que Él vino a cumplir, nadie más la podía cumplir. Solo Él podía. El que tenía que morir en la cruz debía ser un hombre, porque un hombre pecó como Adán, pero también debía ser Dios para satisfacer la ira de Dios, satisfacer el castigo de Dios como propiciación por nosotros. Él, Jesucristo, es el Logos, el Verbo, es el único del Padre. Él es el único en todos sentidos del Padre. Y lo es precisamente en su calidad de ser el único revelador del Padre. Solo Cristo podría mostrarnos al Padre. Nadie más podía mostrarnos al Padre sino su Hijo. Dada esta relación única que Él tiene con el Padre, es que Cristo es aquel que es amado de forma única y particular. El amor que el Padre tiene por Cristo es único. El Señor no nos ama igual a nosotros que como ama a Cristo. No, a Cristo le dijo en el Salmo 2: pídeme y te daré los reinos de la tierra. Pídeme lo que quieras, yo te lo voy a dar porque eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. El amor que el Padre tiene por Cristo es único, es el único amor. De esa forma Él no ama a nadie como a Él. Por eso, hermanos, la iglesia debemos estar en Cristo, hermanos, porque nosotros, ninguna criatura puede disfrutar de esto, pero nosotros sí, a través de Él. Hermano, el amor purísimo del Padre, no puedo imaginarme eso. Y lo podemos disfrutar a través de Cristo, estando en Cristo, porque Él es el unigénito del Padre. Aleluya. Este es el amor que el Señor manifestó en Lucas 3:22, cuando lo estaba bautizando. En la versión Nueva Biblia de las Américas traduce así: tú eres mi hijo amado, en ti me he complacido. Él está diciendo: tú eres tú y solo tú eres mi hijo amado, solo en ti me complazco, solo en ti mi alma, mi corazón, hablando en términos antropomórficos para darnos una idea, porque Dios no tiene alma, no tiene corazón, es espíritu total, pero es donde el Padre encuentra satisfacción. Su deleite está en Cristo. Él voltea a ver a la iglesia y no creas que se deleita por qué bonito cantamos o qué bonito servimos o cuánto estudias. No, Él voltea a la iglesia y ve a Cristo y sonríe y se agrada. Por eso tenemos que permanecer en Cristo, hermanos. Cuán hermosa es esta enseñanza. La única forma de ser amados de Dios es estar en Cristo. Si nos alejamos de Él, el Señor no va a sentir feo, no se va a poner triste, ni se va a bajonear, no le va a dar la depre. Ay, es que estaba tan chulo, tan chula, y mira, ¿y ahora qué voy a hacer? No, Él está eternamente satisfecho en su Hijo. Y este amor, el amor del Padre por su Hijo, se extiende a nosotros. Juan 15:9. No me creas a mí. Como el Padre me ha amado, así yo los he
amado, dijo Jesús, permanezcan en mi amor. Este amor solamente está en Cristo. Amén. ¿Cuántos saben que son amados de Dios? Ahora sabes por qué. Cuando uno dice, Señor, es que no entiendo por qué me amaste a mí. No entiendo. Pues tienes razón, no tenía razón y sigue sin tenerla. Es por Cristo. A veces uno dice, Señor, ¿por qué me amas? Si soy tan malo, pues no es por lo que tú eres o por lo que tú hagas o por lo que practiques o dejes de practicar, confieses o no confieses. Es solo por Cristo que Él nos ama. Por eso somos la iglesia de Cristo. Somos cristianos. No se trata de nosotros, se trata de Él. Que gocemos de esta comunión del amor de Dios es precisamente el propósito del Evangelio. En Juan 20:31, pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Es a través de Cristo. El Evangelio es vivir una relación con Dios a través de Cristo, a través de su obra, comenzando por su persona. En sesiones más adelante vamos a hablar acerca de su obra, pero hoy estamos centrándonos en su persona maravillosa. Cuando confesamos, hermanos, que Jesús es el Hijo unigénito del Padre, estamos diciendo algo muy radical. Ya en este punto, hermano, decir esto y confesar esto en la calle te va a traer problemas. ¿No te parece muy arrogante? ¿Por qué crees tú que de todas las religiones y de todos los profetas, por qué Cristo es el único? ¿No crees que eres muy arrogante? No, porque Cristo es la vida, Cristo es Dios. ¿Por qué dices tú que Jesús es la única forma de llegar a la vida eterna? Porque Cristo es la vida. Confesamos algo radical, decimos que Cristo no es un hijo por adopción como nosotros. Cristo no es hijo de Dios por mérito. Cristo no es hijo de Dios ni siquiera por haber vivido una vida perfecta, por ofrecerse en sacrificio perfecto. No es hijo de Dios por eso, ya era hijo de Dios desde antes. No se ganó el título de hijo de Dios en la cruz y en su resurrección, no, Él era hijo de Dios desde antes. Algunos creen que Cristo comenzó a ser hijo de Dios después de resucitar porque fue resucitado por el Espíritu Santo. No, Cristo era hijo de Dios y ha sido eternamente hijo de Dios. Él no es hijo de Dios por un mérito ganado, por un mérito adquirido, no siquiera llegó a ser hijo de Dios en su exaltación, en su ascensión. Ahí no llegó a ser hijo de Dios, Él ya era hijo de Dios. Él es hijo de Dios por naturaleza, desde su eternidad y hasta su eternidad. Desde el siglo y hasta el siglo, Él es Dios. Amén. Amén. Así como un padre humano engendra un hijo de su misma naturaleza, el Padre eterno engendró al Hijo eterno. En términos de otro credo definido en el Concilio de Calcedonia, dice de Cristo, que Cristo es Dios de Dios, luz de luz. Esencia, deidad, divinidad, eternidad en Cristo, eternamente Dios. Esta verdad, hermano, debe proteger nuestros corazones y el corazón del Evangelio. Solo Dios puede salvar. Y Cristo salva porque Él es Dios. Doctor R.C. Sproul dijo, si Cristo no es verdaderamente Dios, entonces no tenemos Salvador. Solo tenemos un ejemplo imposible de imitar. ¿Quién podrá vivir la vida perfecta del Señor? Pero si solamente fue un hombre que vivió de manera perfecta, pero no es Dios, no nos puede salvar. Repito la frase, si Cristo no es verdaderamente Dios, entonces no tenemos Salvador, solo tenemos un ejemplo imposible de imitar, que traerá pesar. Por eso muchos dicen, cuando se habla de Cristo, la Biblia usa dos ejemplos, dos imágenes, el lloro y el crujir de dientes. ¿Sabes qué significa esto? El lloro son aquellos que vienen, aplicándolo a esta frase, son los que ven este ejemplo sin ver a Dios en Cristo, solamente ven un ejemplo digno un ejemplo imposible de imitar, y se afligen y lloran y se lamentan y dicen, yo no puedo alcanzar eso.
Yo no puedo, así vivía Martín Lutero previo a su conversión, así vivía. Y él le preguntaron una vez, Martín, hermano Martín, ¿ama a Dios? Y él volteó en su suave alemán y en su temperamento, dijo, ¿amar a Dios? Me pregunta si yo amo a Dios, a veces lo odio. ¿Y sabes por qué era? Porque él crujía los dientes ante el ejemplo imposible de imitar. Por eso la gente cuando va a Cristo y no ve a Dios, o uno se entristece y dice, no, yo nunca voy a poder vivir, o truenan los dientes. Eso significa odio. Es la gente que aprieta los dientes. Así vive Martín Lutero. A veces lloraba, era muy melancólico el hermano Martín. De repente lo ves y estaba llorando y se quería morir y después decía que odiaba a Dios. Pero cuando vio a Cristo y vio su deidad y lo entendió y lo recibió como su Dios, hermano, aprendió a vivir la vida cristiana en gozo. Porque la vida de Cristo para nosotros no es un ejemplo imposible de imitar, es el camino que Él abrió, el camino nuevo y vivo para tener acceso al Padre y que podemos caminar por Él. Y como dice la palabra, aún por muy torpe que fuéramos, no nos perderemos. Amén. Amén. Nosotros no adoramos a un semidios, adoramos al Hijo unigénito del Padre. ¿Se te va abriendo el credo, hermano? Vas viendo la gloria de Dios a través de este texto extracto de la Escritura, porque no es otra cosa. Amén. Así como a veces canciones nos llenan de gozo, nos alimentan, que las canciones que cantamos no están en la Biblia, pero cuando su contenido está en la Biblia, es de manera similar. De hecho, ojalá pudiéramos después de ese entendimiento del credo poder incorporar en nuestro repertorio, cantar el credo, hermano. Que nuestros hijos lo canten, que nuestros hijos lo aprendan. Porque si dan ganas, ¿no? De cantar esto. Dice después, Señor nuestro, Hijo unigénito, Señor nuestro. ¿Qué significa esto? Él es, ya dijimos, es coesencial con el Padre, es igual en dignidad y digno de adoración. Señor nuestro, cuando se usa la palabra Señor, se le está poniendo en igualdad y dignidad que el Padre. ¿Por qué decimos esto? Vamos a Filipenses 2, versículos 5 al 11. Tal vez tú ya lo conozcas, esto se le conoce como la kenosis, es el vaciamiento, el autodespojo de Dios, de Cristo, cuando se despoja de su, no de su divinidad, hermano, porque ese también es otro error, lo vamos a abordar después. No, se autolimita, se contiene. Pero Jesús, ya dijimos que Él ha sido siempre el Hijo de Dios, pero cuando Él desciende no deja de ser Dios por un periodo de tiempo. No, Él sigue siendo Dios, porque si no tenemos a Dios en Cristo y Cristo no es Dios, dijimos, no tenemos salvación. No, Él se contiene. Ok, y dice así, haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Amén, amén, amén. Ok. Muchas veces, o podríamos preguntar en este pasaje que dice que se le dio un nombre, sobre todo nombre, cuando suelo preguntar esto, que es, ¿cuál es ese nombre? ¿Cuál es ese nombre? La mayoría tendemos a contestar Jesús, pero eso es incompleto. De hecho, no es preciso. El nombre que este pasaje nos está hablando es Señor.
Señor viene de una palabra griega, kurios, con K, kurios, que significa supremo en autoridad. ¿Ok? También significa controlador, pero no en términos, como dicen aquí, tóxicos, sino es aquel que controla todo. Dios es controlador, es el que controla el universo. Se traduce como Señor, como soberano, como ungido, como amo, como Dios y como dueño. Entonces, cuando decimos que Jesucristo es Señor, estamos diciendo que Jesucristo, o en Filipenses, el apóstol Pablo cuando escribe esto está diciendo que Jesucristo es supremo en autoridad, es aquel que controla todo, es el Señor, es soberano, es el ungido, ya lo vimos, es el amo, es Dios y es el dueño. ¿De qué? De todo, porque tiene autoridad en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Entonces, confesar a Jesús como Cristo, como Curios, como el Señor, es reconocer su supremacía, su deidad, su máxima autoridad, que Él es el dueño de todos, Él es el que controla todo, todo, hermano, todo. Hasta mis dolores de rodillas, sí, todo. Pero esto sería muy desalentador y fatalista si te imaginas si a nuestros gobernantes les diéramos esta autoridad. Dios guarde la hora. Pero nuestro Señor es bueno y nuestro Señor nos ama. Y entonces su control lo usa siempre para nuestro beneficio, siempre para nuestro bienestar, porque Él es bueno y porque en Cristo nos ama. Cuán glorioso brilla Cristo en nuestra relación con Dios. Todo es por Él. Si no estuviéramos en Cristo, hermano, todo esto sería leer algo de alguien más, sería como leer la correspondencia ajena, como estar revisando las cartas de amor entre dos personas que ni conocemos ni sabemos quiénes son, pero no es así. Leemos esto y estamos nosotros en Cristo, en esta relación de amor perfecto entre el Padre y Cristo. Nosotros estamos ahí como su iglesia, su amada. Amén. Entonces, esta palabra curios, o Señor, era un sustantivo, es decir, algo que califica, ¿no? Es una palabra, un sustantivo. Pero nota algo, que en nuestro pasaje de Filipenses 2, en el versículo 9, el apóstol Pablo hace un giro muy interesante, porque esta palabra era para referirse a como un título. El curios era un título, pero el apóstol Pablo o el Espíritu Santo a través de Pablo nos dice, y es que este título viene a ser ahora en Cristo su nombre. Parte de su esencia. Ya no es un título añadido, sino es Él. Y no es porque a ese momento lo haya llegado a ser, no, sino que en ese momento nos fue alumbrado a nosotros como el Señor. En Cristo el curios no es un título, es su nombre. Es el nombre delante del cual se doblará toda rodilla. Porque Él es el curios. Él es el Señor, Él es el dueño de todo. Es atribuirle un nombre a Jesús. Ok, es un nombre ahora, ya en Cristo no es un título, es un nombre. Pero ¿qué nombre es este? Es el mismo título. ¿Sabes que la palabra curios es el paralelo en griego de la palabra hebrea Adonai? Hermano, Adonai, todopoderoso. El Dios es el término que era usado, el título de mayor respeto a Dios, el Adonai, el Adón. Cristo es Adonai. Por esto, hermano, el apóstol Pablo, cuando él se convierte y dice que va camino a Damasco, en la versión en griego, él, cuando se le manifiesta y dice, ¿quién eres, Señor? Él le dice, ¿quién eres? Curios. Él usa la palabra, en el original de nuestra Biblia, del griego Nuevo Testamento, dice curios.
Pero muchos expertos creen y apuntan a que así se registró el suceso, pero que en el momento cuando sucedieron esos hechos, que Cristo se manifiesta a Pablo en el camino, que Pablo dijo: ¿quién eres? Adonai. Porque él sabía que eso que estaba viendo él cumplía con todas las características de las teofanías del Antiguo Testamento, cuando Dios se manifestaba, cuando Yahweh se manifestaba, cuando Yahvé se manifestaba de esa manera, con luz, con truenos, era lo que estaba en el monte Sinaí, se le apareció en el camino, hermano. Pobre Pablo, hermano, yo creo que ahí quedó diabético o algo le pasó, porque es que, hermano, es que dice la Biblia que cuando se manifestaba en el monte las luces, los truenos, lee el pasaje de la conversión de Pablo y lee el Antiguo Testamento y dice que Israel veía y no quería ni siquiera tocar la tierra porque dice: nos va a matar. Y le decían a Moisés: no, mejor sube tú, mejor sube tú, Moisés, y ya nos dices qué dice el Señor. Ese Moisés, tipo de Cristo. Por eso Pablo pudo estar delante de ese poder sin ser consumido, porque estaba el Moisés mediando, estaba Cristo. Hermano. Y Pablo clama: Adonai. Y resulta que Adonai le contesta y le dice: sí, él esperaba escuchar: yo soy Yahweh, yo soy Jehová, tu Dios, y vengo a felicitarte por lo que estás haciendo. Porque Pablo lo estaba haciendo honestamente y él se sentía satisfecho en eso. Pero ¿qué habrá sentido cuando de repente Adonai le dice: sí soy yo, pero también soy Jesús al que tú persigues? Uf. Terror, hermano, terror. O sea, que se pudiera entender como una manifestación de: a ver, ¿qué quieres? Ahora sí, tú y yo solos, ¿qué quieres? Wow. Entonces el curios de Dios, o Kyrios también puede ser, el Kyrios, según como tú lo quieras mencionar, es Yahweh en el Antiguo Testamento, es Adonai. Por eso, hermanos, no entendamos que Jehová es el nombre del Padre, Cristo es el nombre del Hijo y Espíritu Santo, pues no le hemos puesto nombre. Shaddai, ¿no? En el mejor de los casos, tal vez, a veces se le aplica a él el Shaddai, los pechos que amamantan, el Todopoderoso. Pero no, Yahweh no es el nombre del Padre, Yahweh es la designación de esa revelación inicial de Dios. Yahweh se refiere al Dios Trino. En el entendimiento judío, Yahweh era Dios, era todo Dios y sigue siendo todo Dios, solo que nosotros ahora entendemos que este todo Dios está en tres personas. Entonces, Cristo, su nombre es Señor, su nombre es el Kyrios, su nombre es el Adonai del Antiguo Testamento. No son dioses separados, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, es el mismo Dios. ¿Cuál es el alcance de que nosotros como iglesia podamos creer y confesar a Jesús como nuestro Señor? Porque el decir Señor nuestro a Jesucristo no es una fórmula piadosa nada más para terminar de orar, hermano. No nada más decir, no sé, como santiguarse. No. Es una confesión, hermanos, tomemos en cuenta el contexto. Lo que estaba escribiendo Pablo era altamente subversivo y peligroso. Porque ¿sabes a quién se le llamaba Kyrios en el mundo romano? Al César. Entonces, cuando Pablo escribe esto y les dice, Él es el Señor, y dice todo lo que, su pasión, su humillación, su autodespojo, su humillación que Él vivió, hasta llegar a su ascensión en su exaltación, dice que para nosotros César no es Señor. Eso era pena de muerte, hermano. Era una confesión peligrosa en el mundo romano. Peligrosa, decir esto te costaba la vida. Y en el mundo hoy, hermanos, en el mundo moderno es similar. Decir Jesús es el Señor, hermano, te va a traer muchos problemas. Confesar y declarar que Jesús es el Señor y que no hay ninguna autoridad sobre ti nos puede traer muchos problemas. Pero ¿qué vamos a hacer? Si Él es el Adonai que nos encontró en el camino, como a Saulo, ¿qué vamos a hacer? ¿Cerrar los ojos y negar su divinidad por ser políticamente correctos? ¿Nos vamos a negar a declarar con nuestra vida que es el Señor, con un testimonio vivo? No nada más decir Jesús, no, es el Señor. Él es mi Señor.
Como ya leímos en Filipenses 2, o a la luz de Filipenses 2, hermanos, decir que Jesús es el Señor, es decir, que no hay otro rey gobernante sobre nosotros. Debemos respetar a los gobiernos, pero es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Debemos respetar a los gobiernos, pero no solamente los gobiernos, los regímenes humanos, los poderes humanos. Decir que Jesús es Señor es decir también que el pecado no lo es. No es más nuestro Señor el pecado. Es decir, que yo no soy mi Señor. No nos debemos a nosotros. No es hacer si sentimos hacerlo, si me nace hacerlo. No es así. Él es el que controla. Él es el dueño. Él es el Señor. Filipenses 2 nos dice que toda rodilla se doblará, pero no delante de un ángel, no delante de un profeta, sino del Señor Jesucristo, sino de nuestro Señor Jesucristo, el Curios, el Adonai, nuestro Señor. El hermano John Piper escribió que Cristo no es Señor de todo, como de una forma impersonal, ¿no? Cristo es Señor de todo. No, Cristo es Señor de cada parte de nuestra vida. Eso significa decir que Jesús es nuestro Señor. No es solamente el Señor de todo. Todo lo que ves, hijo, todo lo que toca el sol es de Cristo. Pero esto no es así. Cristo no es Señor de todo, sino es Señor de cada parte de nuestra vida. Y si tú eres iglesia, si tú has nacido de nuevo por el poder del Espíritu Santo, esto no está sujeto a tu buena voluntad, Ya fuiste comprado por el Señor. Y en eso no encontramos injusticia de que ¿cómo? No, encuentro misericordia porque a los que no querían ser hijos, los hizo hijos. A los que éramos enemigos, nos hizo amigos. Y nos trajo con lazos de amor y nos arrastró en el camino. Cuando nos encontró debajo de los puentes y en las calles y en el pecado, Él nos trajo a la fuerza. Y eso no es injusticia, eso es misericordia, eso es gracia de Dios, porque nosotros nunca hubiéramos visto a este Señor, nunca hubiéramos seguido besando y lamiendo las cadenas de nuestro pecado. Hubiéramos seguido siendo montados como potros salvajes hacia el desfiladero, montados por nuestro pecado. Esa es la imagen del pecado como Señor, montado sobre nosotros como bestias nos tenía. Hacia el desfiladero de la destrucción y la ira de Dios. Pero el Señor nos liberó. Y aunque pecamos, Padre, somos tuyos. Y en ti confiamos y esperamos, Señor. Hay quienes dicen, acepto a Jesús, pero no su autoridad. Yo acepto a Jesús como mi Salvador. Sí, Jesús, sálvame. Porque a veces cuando predicamos, ven a Jesús, te va a ir bien, todo va a estar mejor. Vas a ir al lugar del cielo y todo va a estar bien padre, bien chévere, va a estar bien bonito. No, pues sí. Me estás ofreciendo un tiempo compartido, ilimitado, todo incluido, eterno. ¿Quién no va a querer ir allí? Pero si le decimos, tienes que aceptar al Señor, tienes que declarar a Cristo como tu Señor y te van a despreciar, te van a abandonar. Escuché una anécdota del doctor César Vidal que dice que él, hablando acerca del pasaje que dice que fuimos enviados como corderos en medio de lobos, dice que en una ocasión él fue a China con su hija y que en un parque, allí los tigres son como que muy valorados y muy apreciados. Hay un parque nacional donde hay un criadero de tigres y uno de los atractivos que te pueden ofrecer es que puedes comprar una gallina y vas en el vehículo protegido y los tigres están libres y puedes arrojar una gallina para ver cómo cazan a la gallina. Y dice el hermano César Vidal, dice que hubieron personas que él vio 2 gallinas, dice, pero agarró la primera gallina una persona y la aventó, dice, esa ni la vi, salió así y unas plumas por ahí. Dice, la segunda la vi un poco más, pero no llegó al piso.
Esa es la idea del Señor Jesús al decir: los envió como corderos en medio de lobos. Si no fuera por Cristo, hermano. Y cuando no predicamos así, hay gente que dice: no, pues sí, está bien padre. No, irse al cielo está bien padre. Yo quiero a Jesús como Salvador. Sí, pero no lo quiero como Señor. ¿Que me va a decir cómo vivir? ¿Me va a decir cómo caminar? Y por eso hay gente que vive una fe sin arrepentimiento. ¿Te has arrepentido del pecado o no? Si no nos hemos arrepentido de nuestro pecado, Jesús no es tu Señor. Y estás en graves problemas. Porque este Señor tiene con vara de hierro, así como tiene poder para salvar, tiene poder para ejercer justicia y lo hará. El credo nos confronta. Si Cristo no es Señor, entonces no es el Cristo bíblico el único que podía salvarnos. Amén. Aligeremos nuestro espíritu, hermanos, porque Cristo es nuestro Señor. Pero dice más, el credo dice que es concebido por el Espíritu Santo. Amén. Entonces, hermanos, nos deja ver que la encarnación del Señor nos deja ver que la encarnación es una obra trinitaria. No es que Cristo haya venido como el llanero solitario, no es que Cristo haya venido como un hijo regañado y enviado por el Padre, no es de que el Padre y el Hijo se pusieron de acuerdo sin involucrar al Espíritu Santo. No, es una obra trina, porque el eterno consejo de Dios es en este consejo divino de la Trinidad. Cuando en Génesis 1 dice que se le llama o se le denomina el concilio divino, cuando el Señor dice: hagamos al hombre, nos habla de un momento de ponerse de acuerdo entre la Trinidad. En ese hagamos al hombre está incluida, hermanos, toda la historia de la humanidad. Porque todo lo que hace Dios, hermano, es completo. Y su pensamiento en el hagamos al hombre estaba todo incluido. Y en ese todo incluido estaba también que Cristo, que el Verbo se haría carne. Y ya sabían cómo iba a ser. Y dice el credo que fue concebido por el Espíritu Santo. Y más que el credo lo dice la palabra misma. Fue concebido por el Espíritu Santo. El Hijo eterno del Padre asume carne humana por el poder del Espíritu Santo sin dejar de ser Dios. Subraya esto. Cristo se hizo carne, se hizo hombre sin dejar de ser Dios. Jesús no nació como cualquier hombre, porque no es cualquier hombre. Jesús fue anunciado por el Padre mismo desde el principio en Génesis 3:15. Jesús fue anunciado en múltiples ocasiones por los profetas. Jesús fue concebido por el Espíritu Santo, hermano, pero esta concepción milagrosa, divina, no fue para evitar, como algunos piensan, es que estoy tratando de abordar algunos puntos que surgen o han surgido en el pensamiento cristiano. Jesús fue concebido por el Espíritu Santo, pero no para evitar el pecado o la contaminación sexual. Muchos piensan que la concepción de Cristo fue asexual, porque qué tal que se le metía el pecado de los padres. No fue por eso. Porque es como si le pudieran echar a perder el plan a Dios. Fue concebido por el Espíritu Santo no para evitar el pecado o algún tipo de contaminación sexual, sino para preservar la identidad divina del Hijo. Para que nosotros podamos entender e identificar a Dios en ese bebé, porque ningún hombre puede nacer de esta manera, solo Dios. Entonces el nacimiento virginal, la concepción virginal en María, nos sirve para identificar y preservar esta identidad de Cristo como el Hijo de Dios, concebido por el Espíritu Santo. El que nace de la Virgen María, hermanos, es el mismo que existía desde la eternidad. Nunca dejó de serlo. Nunca dejó de serlo. Entonces, no se convierte en Dios. Jesús siempre ha sido Dios, nunca dejó de ser Dios y siempre será Dios. No dejó de ser Dios al hacerse hombre, ni llegó a ser Dios al resucitar. Siempre ha sido Dios. Carlos Spurgeon dijo: la encarnación no es que Dios dejara de ser Dios, sino que añadió a su divinidad una naturaleza humana. Esto es conocido como la unión hipostática. Creo que es correcto que conozcas estos términos.
Lo que significa es una palabra dominguera y tal vez apantallante, ¿verdad? Pero lo que significa es que, o el concepto, más que lo que significa, el concepto es que Dios es una persona, siempre ha sido una persona, no es un concepto. Cristo es Dios, la persona de la segunda persona de la Trinidad, y siempre ha tenido una naturaleza divina, es lo que estamos diciendo, siempre ha sido Dios, ¿ok? Entonces la persona divina tiene una naturaleza que es divina, y lo que hizo Cristo al encarnarse es que se añadió naturaleza humana. Entonces la unión hipostática es la unión entre una persona con dos naturalezas. No son dos personas. No es que una persona es Cristo y otra persona es Jesús. Por eso empezó el credo Jesucristo. Toda la palabra está bien pensada, hermano. Dios, el Espíritu Santo, ayudó a la iglesia a formular esta declaración con precisión y se fue perfeccionando con el tiempo. Pero es una persona con dos naturalezas, la divina, que es eterna, y la humana, que es así. Tuvo un momento en que Cristo comenzó a ser hombre, pero sorpréndete, Jesús nunca dejará de ser hombre. Entonces, en ese sentido, en términos estrictos, hermanos, escucha esto, te puede sonar a herejía, pero espero que no me funes, pero no es así. En este sentado hay un hombre sentado en el trono de Dios. ¡Wow! Nuestro primer representante, Adán, cayó en el oprobio, pero nuestro Adán perfecto ha levantado a la raza humana en un nivel que me imagino los querubines y los serafines, los seres vivientes, los ancianos, todo viendo cómo un hombre, o sea, no solamente descendió así, sino que encima se trae la forma del hombre y lo sienta en un trono. ¡Wow, hermano! Y cuando llegue la novia, este hombre, Dios, se pondrá de pie y recibirá a su esposa. Aleluya. Amén. Amén. Por eso el Apocalipsis no es de miedo, hermano. El Apocalipsis es de gozo, es de llenarse de alegría, de esperanza, de ánimo. Al final ganamos, al final nuestro Señor gobierna y nos lleva con Él para siempre. Eso es hermoso. Que se queden aquí con la bestia y el dragón y el falso profeta. No, el anciano de días está en su trono, hermanos. Él sigue reinando. Entonces, hermano, debemos entender esto. Cristo tomó carne. Nosotros no somos espiritistas. Aunque Dios es espíritu, no somos espiritistas. No nos quedamos en el ámbito espiritual. Cristo tomó cuerpo. Dejó evidencia. Cristo fue tocado. No solamente es lo que dijeron aquí los apóstoles, lo que hemos visto y oído. Después Juan dice lo que nuestros ojos vieron, lo que nuestros oídos escucharon, lo que nuestras manos palparon. Cristo, hermano, tocaron a Dios sin ser consumidos. Y algo más, Dios los tocó, Dios los besó, Dios lavó sus pies. Esto debe provocar eso. Wow, wow. Cristo es el misterio de los misterios, hermano. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? El que me ha visto a mí ha visto al Padre, dijo el Señor. No lo entendemos, hermano. No te calientes la cabeza tratando de entenderlo. Regocíjate, ruméalo, mastícalo, maravíllate, adóralo. Pero no busques entender, no vas a poder, hermano. No vamos a poder nunca. Solo sé que Cristo es Dios y este Dios se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y esta verdad se manifestó a nosotros y nos dio su palabra y nos tocó y nos ha amado y nos ha comprado y nos ha apartado para Él, como por su gracia. Alabado sea el nombre del Señor, hermano.
Nosotros no somos espiritistas. Cristo tuvo una intervención en la historia. Dios atravesó la historia. Dios intervino en la historia del hombre para manifestar su gracia y su amor. Pero no se va a quedar ahí, hermano. Vienen más momentos de intervención. El Señor regresará e intervendrá la historia nuevamente. Pero ahora viene con vara de hierro. Y los que lo traspasaron, dice la palabra, la lamentación por él. Y entonces será el lloro y el crujir de dientes. De nuevo, esta imagen de la Biblia basada en el Antiguo Testamento. Unos van a llorar y diciendo, ¿por qué? ¿Por qué si yo fui años a una iglesia? ¿Por qué, Señor? Si mis papás me dijeron, ¿por qué no? Nunca. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué yo no? Unos van a llorar y va a ser el lloro y el lloro. Y otros, los más reacios, los más duros, aún viendo al Señor, aún así van a crujir sus dientes y van a levantar su puño y decir, aún así te desprecio. Como murió Nietzsche. No sé cuándo saben, pero él se volvió loco. Aquel que dijo que Dios estaba muerto, o que dijo que Dios había muerto. Que hay que entender bien esa frase, pero lo dijo. Y aunque él fue, no sé si tú sabías, pero él fue cristiano. Él fue a una iglesia. Él fue a un seminario para ser pastor. Pero se topó con filosofías y lo desviaron, porque empezó a entender mal la imagen de Cristo. Si él se perdió en su cristología, empezó a confundirse en la cristología y dijo, no puedo, no lo entendía, quería entenderlo y no pudo y se frustró y dijo, Dios no, con Dios nada. Pero cuando después se volvió loco y en su lecho de muerte, dice que ya estaba allí y lo único que hizo, ni siquiera fue una última palabra, que ya se estaba muriendo, se incorporó, levantó el puño al cielo y hizo, ¡ah! Se acostó y murió. El entender a Jesús como Señor, hermanos, para nosotros es favorable, alentador, nos debe llenar de gozo, de alegría, de confianza. Pero para el que no está en Cristo, hermano, debe temblar. Es de terror. Entonces sí, el Apocalipsis es un libro de horror, hermano. Es de horror. Porque el infierno no es un lugar mítico o simbólico. Muchos dicen que el infierno es nada más, no es nada más que la ausencia de Dios. Y no es así. ¿Sabes qué es el infierno? Es todo el poder de la presencia de Dios manifestado en su ira. Porque ¿quién sostiene el infierno? Dios. El infierno no es el diablo, no es el reino del diablo. Él no tiene ahí un tronito y diablitas y como nos lo pintan. No es así. El diablo huye, escucha la palabra infierno y tiembla. No quiere estar ahí. Y dice la Biblia que andan en los lugares desérticos, escondiéndose. Pero nuestro Señor es aquel que fue visto en la visión de Daniel, uno como un hijo de los dioses caminando en medio del fuego. Este es nuestro Señor. El credo nos recuerda y no nos deja olvidar que Dios entró en la historia sin dejar de ser Dios. Dios intervino en la historia y nunca dejó de ser Dios. La divinidad de Cristo no es un lujo teológico, hermano. No es algo que nos podamos ufanar. Yo entiendo, no. Es nuestra esperanza eterna. Por cuanto Cristo es Dios, firme es nuestro asidero. Por cuanto Cristo es Dios, firme es nuestra esperanza, hermano. Cristo es Dios y todo lo que dijo, prometió, dejó testimonio. Por el poder del Espíritu Santo, no solamente Él fue encarnado, sino que resucitó y dejó testimonio que Él es quien dijo ser. Firme es nuestra esperanza. Respira profundo, hermano. Y di, firme es mi esperanza. Firme es mi esperanza. Si Cristo no es Dios, hermanos, entonces su cruz no basta, no es suficiente. Si Cristo no es Dios, su resurrección no venció nada, no sirve, fue un alarde. Fue un truco que hizo Dios como un prestidigitador arrogante. Mira cómo tengo el poder para salvarte, pero no lo voy a hacer. No. Si Cristo no es Dios, entonces vana es nuestra fe. Por eso Pablo dice, si Cristo no resucitó, comamos y bebamos, al fin y al cabo moriremos.
Porque si Él no hubiera resucitado, que dijo ser Dios, hubiera quedado claro. Nos engañó como los de Emaús. Y espero que este mensaje hoy, tal vez si tú habías olvidado, ya sea en tus emociones, una respuesta emocional en esto que dijimos al principio, en esta fe que no solamente queda aquí, sino que toca nuestro corazón y nos hace caminar en confianza. Tal vez tú vas por la vida como los de Emaús. Sí, mis papás me dijeron que vino y murió y resucitó. La verdad es que a mí no me consta porque yo no vi. Pero bueno, quiero pensar que sí. Pero yo voy caminando a mi casa y voy por mis caminos y en mis rumbos. La realidad de Cristo debe trastocar nuestra vida. Esta intervención que hizo en la historia no solamente se queda en la historia, quiere intervenir nuestras vidas. Quiere intervenir nuestro caminar, quiere intervenir tu forma de vivir, quiere intervenir mi forma de vivir, quiere intervenir mi forma de relacionarme con el mundo, quiere intervenir mi forma de sentir, de percibir la realidad. Quiere intervenir nuestras familias. Y la realidad de que Cristo es el Hijo de Dios, que Él es Dios encarnado, nos debe levantar, hermanos. Por eso podemos confesar con toda fe, con toda autoridad, con toda pasión, con todo gozo, creo en Jesucristo, su Hijo unigénito, Señor nuestro, concebido por el Espíritu Santo. Confesarlo, hermanos, a nosotros confesarlos como su iglesia, permanecemos firmes. Este es nuestro fundamento. Creo en Dios Padre Todopoderoso. Fueron los primeros tonos, los primeros acentos de la sinfonía del credo. Pero continúa el desarrollo. Continúan con crescendos, con andantes, movimientos fuertes, y Cristo es el nudo. Cristo es el éxtasis de la obra. Él es el todo en todos. Al confesar esto, hermanos, al recordar el credo, al recordar las verdades que los apóstoles nos transmitieron por enseñanza de Cristo mismo, ellos lo escucharon de su boca. La iglesia permanece firme. La iglesia ha permanecido firme ayer, la iglesia permanece firme hoy y la iglesia permanecerá firme para siempre. Sobre esta roca que confesó Pedro, comenzamos diciendo que el Señor preguntó: ¿y quiénes dicen ustedes que soy yo? Y Pedro respondió: tú eres el Cristo. Ya sabes qué significa el Cristo. Tú eres el Mesías, tú eres el ungido, tú eres el único en autoridad, el Hijo, el Rey, el Hijo del Rey, el igualdad en esencia. ¿El Hijo de quién? Del Dios Altísimo. Todo eso está aquí. Eso es sobre lo que descansa la iglesia. ¿Quieres firmeza para tu vida? ¿Quieres solidez para tu forma de vivir tu fe? Cree y confiesa esto. Memorízalo. No le tengas miedo a aparecer. Memorízalo. Si te aprendes canciones de Juan Gabriel, hermano, que no te aprendas esto. A veces me sorprende esa forma que tenemos. No, es que eso. Nuestra mente debe estar absorta en esto. Debemos, hermanos, descansar en Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre salvador. La confesión de que Cristo es el Hijo unigénito, Señor nuestro, concebido por el Espíritu Santo, hermano, no fue dada para defender la fe solamente frente a las herejías, porque el credo surgió en reacción a eso. Pero esta confesión, hermano, no es solamente para defender las herejías o para ganar argumentos o ganar debates. No, nos fue dado, hermanos, y esto nos debe llevar, hermanos, nos fue dado para sostener los corazones cansados de la iglesia. Hermanos, a veces la vida cristiana es cansada. A veces hasta mentimos para negar esta verdad. ¿Cómo estás, hermano? Bien, en victoria. Y a veces venimos que no aguantamos, hermano, ni la Biblia que traemos en la mano. Es cansado a veces. Es cansado.
luchar contra mi carne que no es poca, que no se duerme, que no descansa, no se toma vacaciones, todo el tiempo está atacando. Pero cuando vemos que este Dios está con nosotros y ahora entendemos con mayor claridad y plenitud y satisfacción que Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Amén. ¿Cuál es el llamado que nos hace aplicando este credo, no solamente aquí, sino bajándolo acá? ¿Cuál es el llamado que nos hace este credo? Esta frase del credo. Número 1, al gozo. Mi hermano, no estamos solos. Dios ha venido a nosotros. Dios ha venido a nosotros. El cristianismo es la única religión, el único entendimiento de Dios en el que Dios viene a nosotros. Todas las demás es como busca el hombre llegar a Dios. Solamente en Cristo tenemos esta convicción. Dios vino a nosotros. El gozo del cristiano, hermano, no nace de nuestras circunstancias favorables, sino de esta verdad inconmovible: Dios con nosotros. El Señor, el Padre, no envió solamente un mensaje alentador. No envió a un ángel glorioso para darnos un mensaje. No, Él envió a su Hijo unigénito. No confió, tanto nos amó el Padre, tanto nos amó que envió a su Hijo. No a cualquiera. No a cualquiera. Esto es lo que entendió el centurión, el soldado romano, que dijo: Señor, tengo a mi siervo enfermo, pero no eres digno, soy digno que entres en mi casa. Tú solamente dilo. Solamente dilo. Pero el Señor no se quedó. Pudo habernos salvado con su decreto, con su palabra, hermanos. Dios habló desde el cielo y todo fue creado. Todo vino a ser de la nada. Él pudo haber decretado nuestra salvación de manera verbal, y lo hizo, como dice la palabra. El Señor, habiendo hablado mucho tiempo antes por medio de los profetas, ahora nos ha hablado en su Hijo. Muchos saben esto, pero el original no dice dice nos ha hablado en Hijo. Cristo es el lenguaje del Padre. Es la expresión de su misericordia, de su bondad. Él nos envió a su Hijo. No nos habló desde lejos. No nos gritó a la distancia: vengan por acá. No. Él vino y habitó entre nosotros. Y nos ha tomado de la mano y nos está conduciendo. Hermanos, esto es bien hermoso. ¿Quiénes somos tú y yo para que este Señor tan glorioso venga a nosotros, nos haya visitado? A nosotros que somos tan malos, tan duros. Cuando confesamos que Cristo es Dios hecho carne, recordamos que nuestra fe no es un intento humano por alcanzar a Dios, al inalcanzable, sino que es el movimiento glorioso de Dios hacia nosotros. Esto debe producir un gozo profundo. Dios no nos abandonó al pecado ni al sufrimiento. Pudo haberlo hecho y hubiera sido justo. Pudo hacerlo y nadie pudo haber dicho: qué malvado Dios. No pudo. Él pudo dejarnos abandonados aquí a pudrirnos en nuestro pecado, pero no lo hizo. Él entró en nuestra historia. Él entró en tu historia para cambiarte, para salvarte, para hacerte nacer de nuevo, porque muerto eras. No vino para mejorarte, no, porque si a un pecador lo mejoras, lo haces un mejor pecador. No, Él vino a muertos y nos vino a traer vida. Aún en medio del dolor, hermanos, nosotros como creyentes podemos decir con gozo y claridad: mi Dios sabe lo que es el cansancio, mi Dios sabe lo que es el rechazo, mi Dios sabe lo que es la soledad, mi Dios sabe lo que es la angustia, mi Dios sabe por lo que es el sufrimiento. No solamente lo sabe en su mente eterna, lo sabe porque Él se hizo carne y lo experimentó como tú y como yo.
Por eso tenemos en Él un Dios que puede compadecerse de nosotros, porque Él sabe que somos carne. A Jesús le dolió el flagelo, a Jesús le dolieron los clavos, a Jesús le dolió el abandono. Ni siquiera pudieron estar conmigo una hora. Al Padre dice en el Antiguo Testamento que todos, dice, todos se desviaron, cada quien hizo lo suyo, cada quien se fue por sus propios caminos. Y en Jesús, cuando vinieron a prenderlo, vivió lo mismo. Todos lo abandonaron, todos corrieron a su resguardo, todos siguieron sus planes, sus propósitos a salvaguardar su vida, y se quedó solo por nosotros. Este conocimiento, hermanos, de que Dios tiene misericordia de nosotros, hermano, lamentablemente no elimina las lágrimas. No va a quitarte el sufrimiento, no te va a quitar la angustia, pero ¿sabes algo? Esas lágrimas van a estar llenas de esperanza. Los que no creen en Cristo como Dios, agnósticos y ateos, ante la realidad del sufrimiento, ante la realidad de la calamidad en el mundo, te ofrecen solamente una alternativa. El mundo está mal. ¿Y qué vas a hacer? Pues no hay nada que hacer. Sufre y muérete. El cristianismo, ante la misma evidencia, hermano, porque el mundo es malo, porque en el mundo hay sufrimiento, porque en el mundo hay dolor, y lo vivirás y lo has experimentado y lo seguiremos experimentando, pero en Cristo tenemos una respuesta, tenemos una solución, tenemos una alternativa distinta, solamente aceptarlo y morirnos y esperar a que pase el tiempo y morirnos. No, en Cristo el mundo está mal, vas a sufrir, pero tienes esperanza, pero hay esperanza, porque Cristo es Dios. Vivamos con gozo. Mi gozo, hermano, no está en lo que siento, sino en quien vino a salvarme. Y el llamado del credo es a la paz también. Nuestra salvación descansa en la obra de Dios, no en la nuestra. Si Jesucristo es verdaderamente Dios, y lo es, amén, entonces nuestra salvación no depende de nuestra fuerza espiritual, hermano. Bendito sea su nombre. Dios sabe, a veces uno quiere entrar en oración y pasan unos minutos y ya se te fue la mente. No depende de nuestra fuerza moral, no depende de nuestra constancia moral, de nuestra fuerza espiritual, ni de nuestra constancia moral o ética. No depende de nuestra estabilidad emocional. No depende de nuestra salud mental. Gracias a Dios, hermano. No depende de eso. La paz cristiana nace de esta certeza, hermanos. Escucha, Dios mismo se hizo responsable de nuestra redención. Y Él no va a fallar. Mi Dios no va a fallar. Pese a lo que soy. El Hijo Eterno vino a mostrarnos el camino que ya había trazado Dios en la Trinidad. Él nos vino a alumbrar el camino. Pero no vino a decirnos, mires por ahí, Dios te bendiga. Nos vemos del otro lado, así es que puedes. Hermano, lee el progreso del peregrino. Ahorita se lo estoy releyendo a mis hijos. Y de verdad que cada noche, pero uno lee eso, hermano, y esa alegoría tan hermosa es enriquecedora. Léelo, hermano, te lo recomiendo, por favor, te va a fortalecer tu vida espiritual. Y en cada momento siempre hubo hombres en el camino de cristiano hacia la ciudad celestial. Siempre. Siempre. Porque Dios no nos deja solos. Cristo no vino a mostrarnos el camino y nos abandonó en medio de él, no, sino que Él vino a caminarlo primero delante de nosotros. Por eso es el buen pastor, que aunque andemos en el valle de la sombra y de la muerte, no temeremos. ¿Por qué qué? Porque Él, amén. Y el que está al lado es Dios. Amén.
Jesucristo, hermano, vivió la vida justa que no podíamos vivir y murió la muerte que merecíamos. Jesucristo vivió la vida justa que no podíamos vivir y murió la muerte que merecíamos. Y resucitó con el poder que solo Dios posee. Jesucristo dijo: nadie me quita mi vida, yo la pongo. Tengo el poder para ponerla y volverla a tomar. Que haya sido su resurrección mediante el poder del Espíritu Santo no es porque Cristo no pudiera resucitarse él solo, sino porque esto es una obra trina. No es que Cristo se murió y ya no podía, entonces tuvo que venir el Espíritu Santo. Igual, son desviaciones cristológicas, hermano. Dicen: Cristo no resucitó, lo resucitaron. Pero él tiene el poder para hacerlo, pero tuvo que hacerlo así porque es una obra trina y Dios no se niega a sí mismo en su naturaleza. Esto debe aquietar, hermanos, el alma ansiosa. Ya no vivimos intentando ser suficientes para Dios, porque Cristo fue suficiente en nuestro lugar. La divinidad de Cristo nos permite dormir en paz porque Él nos salvó. Porque el que nos salvó no falla, hermanos, no se cansa, no pierde el control, no se desvía del camino. Y esto debe alentar nuestra confianza en que nuestro Señor, el Curios, el Adonai, que es Cristo, gobierna hoy, no solo en la eternidad, sino que Él es el Rey hoy. Hoy Él es el Rey. No estamos esperando el milenio para que Él sea Rey. Él ya es Rey. Siempre ha sido Rey y es Rey. No va a ser nuestro Señor en la eternidad, hermano. Es nuestro Señor, hermanos. Si Cristo no es tu Señor hoy, no esperes que lo sea en la eternidad. En una discusión con un ateo, decía: bueno, pero entonces me estás diciendo que si yo no acepto a Cristo, entonces yo no voy a ir al cielo. Qué mala onda, qué injusto. Y yo le dije: tú eres ateo, entonces ¿para qué quieres ir al cielo? Me parece absurdo que tú estés negando algo y al final quieras estar donde Él va a estar. Tú no quieres ir al cielo ahorita, ¿por qué crees que Él te va a llevar secuestrado? La salvación es por gracia, sí, hermano. Pero hay un movimiento en el corazón del creyente. ¿Tú anhelas estar con Jesús? ¿Tú anhelas que Él sea tu Señor para siempre? Tiene que ser tu Señor hoy. No seamos como iba a decir brother, pero no es brother. ¿Para qué quería ir al cielo él? Si está despreciando a Dios en su vida hoy. Confesar que Jesucristo es nuestro Señor significa que nada escapa de su autoridad, ni siquiera aquello que hoy no entendemos. Nuestra confianza, hermanos, no está en que las cosas serán fáciles, sino que todo está bajo su señorío. Confiar en el Señor no hace las cosas fáciles, las hace posibles. El mismo Cristo que nació por obra del Espíritu Santo reina hoy con poder divino, hermanos. Cuando vemos que no hay salida, Cristo es el Señor. Cuando nuestra fe es débil, Cristo es el Señor. Cuando el futuro es incierto, Cristo es el Señor. No confiamos en un Dios distante o un Salvador limitado, sino en el Hijo eterno del Padre Todopoderoso que gobierna con toda gracia y bondad. Podemos entonces, hermanos, obedecer sin miedo. Podemos sufrir sin desesperarnos. El cristiano por esta realidad puede alcanzar el buen sufrir. Qué palabra tan contradictoria, o qué concepto tan difícil. El buen sufrir, el bien sufrir. Porque allá afuera solamente queda el sufrir, pero en Cristo está el bien sufrir. Esperar sin impaciencia, sin desesperarnos, hermanos, porque Cristo es Dios. Hermanos, como llamado final, ¿cuál debe ser nuestra respuesta en esta mañana, en esta tarde ya? Adorar con reverencia a nuestro Señor. ¿Por qué adoramos? Porque Cristo es Dios. ¿Por qué adoramos a Cristo? Porque Cristo es Dios. ¿Por qué somos cristianos? Porque Cristo es Dios. Confiemos con descanso porque Cristo gobierna, hermanos. Vivamos con gozo porque Cristo vino por nosotros.
Jesucristo, hermanos, no es solamente el centro de nuestra teología. Jesucristo no solamente es nuestro centro, nuestro pivote, nuestro núcleo doctrinal, la fuente de todo conocimiento, la fuente de toda verdad. No solamente es eso, hermano. Jesucristo es y debe ser el descanso de nuestras almas.